el hecho de revisar este tipo de patologías en cuanto a los procesos de tipificación o estadificación del cáncer y también acerca de lo que es la extensión de la patología, ¿no? En cuanto a cáncer de esófago, si ustedes recuerdan, habíamos indicado que existen factores de riesgo y enfermedades preneoplásicas que pueden producir esta enfermedad, y cada uno de estos factores son importantes de reconocerlos. En cáncer gástrico no es la excepción. Cáncer gástrico también tiene sus enfermedades preneoplásicas y sus factores de riesgo. Lo que tenemos que recordar es algo que les va a servir siempre, les va a servir de por vida, que todo lo que es tubo digestivo tiene una estirpe histopatológica en común. ¿Qué es estirpe histopatológica? ¿Qué creen que es estirpe histopatológica? ¿A qué me refiero con eso? Estirpe histopatológica. En el examen les voy a preguntar eso. Estirpe histopatológica del cáncer de colon, del cáncer gástrico, del cáncer de vesículas. É uma linha, como se Alguma fosse um região que dá mais precedente, predisponente? no mesmo motivo, de uma ¿Qué mesma es causa. estirpe histopatológica? Porque quando a pessoa tem estirpe, ela tem Estirpe raça. histopatológica es el tipo de alteración patológica que tiene ese cáncer. Tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, tenemos cáncer de células epiteliales, de células mesoteliales. Un ejemplo de cáncer de piel, por ejemplo, tenemos el carcinoma vasocelular, espinocelular. Esos dos son estirpes histopatológicas, ¿no? En el caso del tubo digestivo, todo esto, desde el estómago hasta el colon, sigmoides, hasta el recto incluso, tienen una estirpe histopatológica en común, que es el adenocarcinoma. En más del 80% de los casos es el más frecuente. Cuando ustedes manden a patología a su pieza, el patólogo va a decir que es un adenocarcinoma gástrico o cualquier otra estirpe, ¿no? Pero lo más frecuente es eso. En el caso de esófago y de ano es diferente. ¿Cuál es la estirpe histopatológica de esófago? Carcinoma epidermoide. Está bien, la variedad escamosa es la más frecuente en el caso de esófago y ano. Y eso es lo que me permite hacer ¿cómo les digo? El recuerdo de que todo lo que es digestivo va a ser adenocarcinoma. Si les preguntan a ustedes cuál es la estirpe histopatológica más frecuente del cáncer de colon, es adenocarcinoma. Cáncer de vesícula, adenocarcinoma. Cáncer gástrico, adenocarcinoma, ¿no? ¿Dónde se localiza más frecuentemente? A este nivel. En la curvatura menor, región antropilórica. Y lamentablemente esta región también es el lugar de asiento más frecuente de las úlceras gástricas. Curvatura menor, región antropilórica. Es la más frecuente. Si ustedes tienen un paciente con úlcera, y esto ya he llevado en gastroenterología, tengo que diferenciar entre una gastritis erosiva, una úlcera y un cáncer. ¿Por qué? Porque el cáncer en una de sus etapas también me puede dar una etapa ulcerada. Es por eso que todo paciente con úlcera gástrica tiene que ir a una endoscopía y una biopsia por el riesgo de que esa úlcera sea un cáncer, ¿no? En cuanto a la epidemiología, pues países como China, como Asia, como Japón, pues son aquellos que tienen más incidencia de cáncer precisamente por el tipo de alimentación. Los factores de riesgo identificados para el desarrollo de este cáncer son básicamente el Helicobacter pylori, el tabaquismo, el consumo de sal, los alimentos ahumados, como en el caso del cáncer de esófago, en el caso de la predisposición genética y también alteraciones benignas como el pólipo gástrico. Hay un detalle importante que tenemos que recordar acá. Muchas veces nosotros no tenemos la consideración adecuada con el Helicobacter pylori. Helicobacter pylori, una vez que ustedes lo detectan, hagan el tratamiento y explíquenle al paciente de que el riesgo de que haga un cáncer posteriormente es bastante elevado. Entonces, preferible que tenga un tratamiento adecuado, un control adecuado para evitar posibles factores de riesgo, ¿no? A esto se suma la inmunodepresión. Cualquier cuadro de inmunodepresión va a hacer que se active juntamente con esos factores de riesgo, ¿no? En cuanto a lo que es anatomía patológica, lo que habíamos dicho,
cáncer, lo envío al patólogo, y el estudio patológico que voy a tener, pues va a estar diferenciado en 3 grupos. Uno, en la clasificación que es patológica en sí, la de Broders, la de Lauren, que es una clasificación histopatológica además de epidemiológica, y la de Borman, que es macroscópico. Aquí no entra el patólogo, aquí entra el endoscopista. A ver el grado de penetración junto con la ecoendoscopía. ¿Cuál es la más utilizada? La Lauren. Esa es la más utilizada de las 3 clasificaciones, ¿no? Entonces, vamos a ver que Borman me va a clasificar en 4 grados. Borman 1, el cáncer, es una variedad polipoide. Borman 2, ulcerado. Borman 3, ulcerado infiltrante. Borman 4, infiltrante difuso, que es considerado también como rinitis plástica. Entonces, si ustedes se fijan, en la etapa 3 del Borman vamos a tener, en la etapa 2 y 3, presencia de úlceras a nivel de la lesión. Entonces, ahí viene el fundamento del por qué las úlceras tienen que ir a biopsia por el riesgo de que sea un cáncer, ¿no? En el caso de hablar de un cáncer Borman 1, entonces, son este tipo de lesiones, polipoideas de bordes irregulares. Borman 2, ya tengo la úlcera en la lesión. Borman 3, tengo una úlcera pero ya con bordes irregulares y de aspecto infiltrante. Y en el Borman 4 tengo esta característica que se conoce como rinitis plástica, que es una alteración infiltrante difusa, ¿no? Cambia toda la mucosa gástrica. Esto ya es un cáncer avanzado. En el caso de Lauren me clasifica solo en 2 grupos, intestinal y difuso. No hay más. En el caso de Borman son 4. Incluso en Borman me habla de un Borman temprano y un Borman avanzado, pero eso ya es un poco más complicado. Mejor que ustedes se acuerdan que tenemos un Borman y son 4 grados, ¿no? En el caso de Lauren son el intestinal y el difuso. ¿Cuál es la diferencia? El intestinal es más frecuente en varones. El difuso, no importa el género, puede ser tanto en varones como en mujeres. El intestinal es más frecuente en personas adultas mayores. El difuso es más frecuente en personas jóvenes, menores de 50 años. El aspecto macroscópico, que es el Borman, en el intestinal vamos a tener lesiones polipoideas y ulceradas. En el difuso vamos a tener lesiones ulceradas infiltrantes y lesiones difusas. En el caso del aspecto microscópico, lo que me olvidé mencionar es acá, Broders, la clasificación microscópica, la vamos a hacer en base a la diferenciación celular. El patólogo me va a decir si las células son bien diferenciadas, si son moderadamente diferenciadas o si son indiferenciadas o mal diferenciadas, ¿no? Entonces eso es el aspecto de diferenciación. En el caso del intestinal, las células son bien diferenciadas. En el caso del difuso, son indiferenciados. El crecimiento es expansivo en el intestinal, en el difuso pues es difuso su crecimiento. El factor etiológico o factor de riesgo pues está relacionado con todos los factores que habíamos mencionado en el caso del intestinal, y en el difuso es desconocido, es genético y se presenta en personas jóvenes. Ahora, hay un detalle importante. La histología difusa es la más común, ahora actualmente más que la intestinal. Y esto es pues lamentable para los pacientes, porque si ustedes se fijan, entre tener un intestinal y un difuso, el difuso es peor. Es peor porque tiene más infiltración, porque las células son indiferenciadas, porque el origen es más incierto, entonces esto nos lleva a más complicaciones con el paciente, ¿no? ¿Se entiende eso, no? ¿Sí? En el caso del pronóstico del cáncer gástrico va a estar en relación a la penetración, cuáles son las capas que afecta, y la diseminación del cáncer. ¿Cómo vamos a identificar la penetración? Y esto ya habíamos hablado algo cuando hicimos cáncer de esófago. Vamos a ver que cuando el cáncer invade mucosa y submucosa, respetando la muscular propia, hasta aquí es considerado un cáncer temprano. Si el cáncer atraviesa la muscularis mucosae, compromete muscular y ulcerosa, ya es un cáncer avanzado. Y habíamos dicho de que cuando es un cáncer temprano, es asintomático, no da síntomas, no da ninguna molestia.
Y cuando el cáncer ya es penetrante, ya está avanzado y ya puede dar síntomas. Y un detalle importante, cuando hay un cáncer avanzado, ya está comprometiendo serosa, hay diseminación linfática, diseminación vascular, y ya tenemos pacientes con metástasis, ya es un grado con más complicación para el paciente. Y esa diseminación del cáncer, como les mencionaba, se va a ir por vía vascular, por vía linfática, por vía hemática y por vía peritoneal. Ya habíamos visto en el video que les mostré cuando hicimos cáncer de esófago de cuál es la diseminación hemática, hacia dónde puede ir el cáncer. En el caso de la diseminación linfática, en cada uno de estos tipos de cáncer siempre se habla del vaciamiento ganglionar. En cáncer de esófago también. En cáncer gástrico no es la excepción, igual vamos a hablar de eso. ¿A qué creen que me refiero con vaciamiento ganglionar? ¿Qué creen que les estoy diciendo ahí? Es la resección, extirpar, sacar. Este es el vaso, generalmente los ganglios están alrededor del órgano o del vaso, y yo no puedo dejar esos ganglios porque están afectados. Entonces tengo que ir sacándolos, retirándolos, ¿no? Eso es vaciamiento ganglionar. Y entonces para eso yo tengo que conocer cuáles son los niveles ganglionarios que se van a afectar, porque el cáncer gástrico se disemina por vía linfática, el cáncer gástrico se disemina por vía hemática. ¿Hacia qué órganos va a ir por vía hemática? La metástasis más frecuente del cáncer gástrico es a hígado, pulmón y hueso, ¿no? También puede hacer metástasis del sistema nervioso central y a otros órganos, pero con más frecuencia es hígado, pulmón y hueso. También por diseminación puede hacer metástasis a peritoneo. Cuando tengo una carcinomatosis peritoneal ya tiene peor pronóstico el paciente. En caso de la diseminación linfática, entonces manejamos 3 niveles. Si ustedes se fijan, nivel 1 está con negro, nivel 2 está con rojo y nivel 3 está con blanco. ¿Cuáles son los niveles N1? Son cerca de 6 ganglios que van a estar alrededor del estómago, en la curvatura menor y en la curvatura mayor. Entonces los N1 son los perigástricos, no se olviden en su examen, perigástricos nivel N1. Los N2 son los que están alrededor de los vasos, por eso están con rojo. ¿Alrededor de qué vasos? ¿Qué vaso sería este? ¿Qué vaso se encuentra detrás del estómago? Muy bien, este tronco celíaco con su rama hepática y su rama esplénica. Entonces, aquí en la raíz del tronco celíaco y a lo largo de la hepática y la esplénica vamos a tener los vasos N2. Y los N3 son aquellos que están a distancia, lejos del órgano de origen. Eso es importante que recuerden. N1, N2 y N3 que están lejos del origen, ¿no? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico? El cáncer gástrico, pues, la presentación clínica cuando tenga síntomas el paciente ya es un cáncer avanzado, pero los síntomas que me va a dar son síntomas totalmente inespecíficos. Muchas veces el paciente viene con una simple dispepsia o con una simple firosis y es un cáncer. Entonces tienen que tener mucho cuidado con estos pacientes. Los exámenes de laboratorio y los estudios que me van a ayudar a identificar el cáncer son los estudios de estadificación y los de extensión. Entonces, en el caso de la clínica, miren ustedes la frecuencia de presentación. La pérdida de peso es la más importante en el paciente con cáncer gástrico. No siempre va a presentar todos estos datos, pero sí puede presentarse con dolor, con hemorragia digestiva alta, con anorexia, con vómitos, con plenitud gástrica, con disfagia, con anemia. Es por eso que no les recomiendo, personas jóvenes, miren, tienen más riesgo de hacer un cáncer difuso. Si ustedes tienen plenitud gástrica, tienen dolor en el gastrio, no se automediquen, es mejor que vayan con un médico y hagan un diagnóstico temprano. Los estudios de estadificación, ¿a qué se entiende por estadificación? Que yo voy a determinar el TNM, ¿verdad? El tumor, hasta dónde invade en cuanto a la penetración, el N, que es el compromiso o no de los ganglios, y el M, que es la metástasis, ¿no? Para esto, pues, el gol estándar de todo cáncer
es la biopsia. Yo no puedo decir que mi paciente tiene cáncer si yo no tengo un papel que me diga el estudio patológico. No puedo. Siempre que hable de cáncer tengo que tener una biopsia con confirmación. Y eso lo voy a hacer mediante la endoscopía digestiva en el caso del cáncer gástrico. La ecografía endoscópica, que es esta de acá, me va a permitir observar la penetración del cáncer y ver si el cáncer está comprometiendo mucosa muscular o va hasta la serosa. Y también me va a permitir ver el compromiso de los ganglios. Habíamos visto que los primeros ganglios que se van a afectar son los perigástricos, los que están alrededor del estómago, después va a ir a los vasculares y finalmente a los que están a distancia, ¿no? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Entonces, en el caso de las lesiones ulceradas, la relación que existe con el Helicobacter pylori es importantísima. Las úlceras duodenales tienen una relación con el 90% y las gástricas con el 80%. Y esta relación del Helicobacter pylori pues puede dar un factor de riesgo fundamental en el caso del cáncer gástrico. Y es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, ¿no? Y eso lo vamos a ver en cuanto a la penetración de las capas. En cuanto a la ecografía, tomografía, pues me sirve para ver la metástasis, para ver si hay compromiso del hígado. Si yo estoy en un centro, en un hospital donde no cuento con un tomógrafo, le pido una ecografía al paciente cuando sospeche de esta alteración. ¿Y cómo voy a detectar la carcinomatosis peritoneal? Pues de preferencia por medio de una laparoscopía diagnóstica. Hacemos una laparoscopía. Nuestro último tema de la materia va a ser estudios de laparoscopía y lo que es cirugía mínimamente invasiva. Entonces ahí vamos a entrar un poquito más en detalle acerca de los beneficios de esta técnica, ¿no? Pero desde ya para el cáncer gástrico me ayuda mucho para detectar carcinomatosis peritoneal, ¿no? En cuanto a lo que es el TNM, entonces, los pacientes que están en estadio temprano, miren, si nosotros encontramos un paciente en estadio temprano, la sobrevida a los 5 años es del 90%. Si estamos en estadios avanzados, siempre cuando hablemos de TNM, un estadio 4 es aquel que ya tiene metástasis. Cualquier órgano, sea esófago, sea páncreas, sea cualquier órgano, si tiene compromiso metastásico, ya es un estadio 4. Y miren ustedes, la sobrevida en estadio 4 es de menos del 10%. Entonces, ojo con estos pacientes. ¿Qué le vamos a ofrecer? Pues cirugía radical, cirugía paliativa y cirugía explorativa. Cirugía explorativa en el caso de una laparoscopía para poder determinar el estadio del paciente, ¿no? Paliativa en casos avanzados y radical en casos en los que podemos operar, ¿no? Ahora, hay otro detalle. ¿Cuál es la técnica para un cáncer gástrico temprano? El cáncer temprano se va a presentar con una lesión polipoidea a nivel de la mucosa. Para esta resección tengo técnicas endoscópicas y tengo resecciones laparoscópicas. Las técnicas endoscópicas son las que más utilizamos. Para hacer una resección de cáncer temprano, las indicaciones son bien precisas. Tiene que estar en un estadio T1. ¿Qué significa T1? Que no atraviese muscular, que sea hasta la mucosa, que las células, según la clasificación de Brodel, sean células bien diferenciadas de preferencia, que no tenga un tamaño mayor a 30 milímetros la lesión y que no haya úlceras. En ese caso, si yo tengo una lesión de cáncer por MAM1, pues se puede hacer la sección por vía laparoscópica. Miren, por vía endoscópica. Una endoscopía con ligadura y sección del pólipo soluciona el problema del paciente con cáncer en un estadio temprano. Ojo, pero si el paciente ya está avanzado, pues hay que hacer una gastrectomía total, sacarle todo el estómago. Por más de que la lesión sea de 1 centímetro, de 2 centímetros, sale todo el estómago. Antiguamente sí se hacían las antrectomías, las semigastrectomías, pero ahora no. Ahora está contraindicado. Ahora, según el consenso actual de gastroenterología y el principio quirúrgico que se maneja, es gastrectomía subtotal o total. Lo mínimo que podemos dejar de resección. Ojo, tenemos que tener márgenes de seguridad. Los márgenes de seguridad van a ser a 5 centímetros de distal y proximal.
y hacer una linfadenectomía, que la linfadenectomía es la resección ganglionar. ¿Qué linfadenectomía? De niveles N1 y N2. N1 los perigástricos y N2 los vasculares. Doutor, saca todo o estômago e o que queda no lugar? Por eso, cuando tú sacas todo el estómago, en la gastrectomía total, va a estar indicado en el caso de todos los tipos de cáncer. Pero la subtotal va a estar solo indicado en el caso de un cáncer de tipo intestinal y que sea de localización antral. Ahora, tu pregunta es muy buena. Cuando hacemos la resección del estómago, sacamos todo esto, ascendemos el colon y hacemos una anastomosis, ¿no? Sacando eso. O hacemos también cirugías de resección hasta duodeno, pero se hacen las gastrectomías totales con anastomosis de esófago hacia intestino delgado o intestino grueso. Se hacen esas nuevas tubulizaciones, eso es lo que queda, ¿no? Ojo con este tipo de cáncer, que es un cáncer que es, si ustedes se fijan, bastante importante asociar a la resección los ganglios, ¿no? ¿Cuáles son los factores pronósticos de la enfermedad? Un cáncer gástrico no lo voy a operar. No lo voy a operar cuando tenga múltiples metástasis hepáticas. Eso ya es mal pronóstico y es un cáncer que la sobrevida es mucho más baja y en lugar de ayudar al paciente lo voy a perjudicar. Metástasis peritoneales, por eso es importante identificar la carcinomatosis peritoneal por medio de una laparoscopía, porque eso me contraindica una resección gástrica con tubulización del intestino, porque es una cirugía bastante compleja. Imagínense un paciente con cáncer, inmunodeprimido, inmunoproteico o con bajas de proteínas, hipoproteico, pues las anastomosis no me van a agarrar, es bastante complejo. Entonces, manejar a un paciente con estas complicaciones me contraindica una cirugía, metástasis peritoneal, metástasis a vasos mayores y los M3 positivos, que son ganglios a distancia, ¿no? Una vez que hacemos la cirugía del cáncer gástrico, este paciente no le damos de alta, se queda con el médico y se hace controles. Imagínense, después de la operación, cada 4, cada 6 meses estamos haciendo controles de endoscopía, estamos haciendo controles de estadificación y controles de extensión. Hasta los 3 años. Después de los 3 años, el control es cada año. Los exámenes, además de la endoscopía, son los de la biometría hemática, ¿no? Entonces, como conclusión, miren, desde el año 2008 ya se maneja esta conclusión, es la gastrectomía subtotal o total, con la omentectomía mayor y menor. Omentectomía es la resección del epiplón, ¿verdad? Porque el epiplón también tiene ganglios alrededor del estómago. Y si ustedes se acuerdan, el epiplón menor es el epiplón gastrohepático y el epiplón mayor es el gastrocólico. Entonces, ambos nacen de la curvatura menor y mayor y todos los ganglios están a este nivel, ¿no? Y la resección de los niveles N1 y N2, que es lo que actualmente se hace, ¿no? En resumen, la quimioterapia y radioterapia también pueden considerarse con mucho aporte dentro de esta patología y las localizaciones lamentablemente están cambiando. Antiguamente lo más frecuente era la localización antral, pero ahora están habiendo más casos de cáncer en fondo, en cuerpo, en estómago. La histología difusa actualmente es la más común, antes era la intestinal. Y los avances de estadificación como la ultrasonografía endoscópica y la laparoscopía me permiten ver qué pacientes los voy a operar y qué pacientes no. En un paciente que está con cáncer avanzado, que es inoperable, ¿qué harían ustedes para mejorar la calidad de vida del paciente? ¿Qué le ofrecerían? ¿Cuál sería el tratamiento paliativo para este paciente? ¿Qué creen que ocurre con un cáncer que ya tiene estas características? Que tiene una de estas. ¿Qué va a tener este paciente? ¿Qué va a tener? ¿Qué va a tener, chicos? ¿Qué va a tener? Eso, va a tener unos
¿Sí o no? Fíjense, aquí está el estómago, aquí está el cáncer. El cáncer avanza, obstruye, se obstruye, me produce un síndrome de retención gástrica. El paciente vomita, y se extiende. ¿Qué vamos a hacer en ese caso? Y esto no se olviden. ¿Qué le hacemos? ¿Qué hacemos? Hacemos una gastrostomía y una yeyunostomía. La sonda está bien, la podemos poner. Si es que me permite el paso, sería lo ideal. Una sonda nasoenteral, perfecto. Pero en muchas ocasiones, cuando este paciente está avanzado, colocar una sonda puede producir una perforación, porque el tejido es friado. Entonces, si no podemos colocar la sonda, hacemos una gastrostomía y hacemos una yeyunostomía. ¿Para qué creen que es eso? Mas o alimento tem que chegar No, no seu gastrostomía, ¿qué es? ¿Qué es ostomía? Abertura. Claro que no. Si estoy diciendo que este cáncer no se puede operar, no se puede extirpar, no puedo hacer una gastrectomía. Extirpación es ectomía. Aquí no estoy extirpando. Si estuviera extirpando, les hago un dibujo así. A colostomia é a abertura do colo. Estoy cortando. É a abertura do rosto. Acá estoy poniendo una sonda. Acá estoy poniendo una sonda. ¿Qué es ostomía? Abocar el contenido de un órgano al exterior. Eso es ostomía. Por ejemplo, si yo pongo un tubo en la tráquea, estoy haciendo una traqueostomía. Si pongo un tubo en el tórax, estoy haciendo una toracostomía. Si coloco un tubo al estómago, estoy haciendo una gastrostomía. ¿Por qué? Porque estoy abocando el contenido del estómago al exterior. Si coloco un tubo en colédoco, va a ser una coledocostomía porque estoy abocando la bilis al exterior. Si lo coloco en el intestino, dependiendo del segmento, en yeyuno va a ser para abocar el contenido del yeyuno al exterior y básicamente me va a servir como una vía de pasaje para la alimentación del paciente. Esto para la calidad, para mejorar la calidad de vida del paciente, los 2 o 3 meses que le queda, pues va a vivir mejor, ¿no? Con esta terapia. Bien, entonces, Mas a gastrostomia, no caso, já para alimentar o paciente, a ver, si tú le haces una gastrostomía y si aquí está obstruido, ¿cómo va a pasar tu alimentación? La gastrostomía en este caso es para descomprimir el estómago. La yeyunostomía sí es para alimentar al paciente, ¿no? Porque aquí está obstruido, no va a pasar. Entonces, aquí viene el recuerdo que quería hacerles de abdomen agudo. Abdomen agudo se clasifica en... Estos pacientes que hacen la retirada, el plan alimenticio, la alimentación va a ser completamente diferenciada. Cuando le haces la operación del cáncer gástrico, es normal. Pero ¿cómo va a digerir sólido? ¿Cómo? ¿Cómo se va a digerir sólido, por ejemplo, si no tiene el estómago para transformar la molécula? ¿No es normal la alimentación? ¿Se puede comer todo? Claro. Obviamente después de una cirugía tú tienes que esperar lo que es la progresión de la dieta, ¿no? No le vas a dar una dieta normal a ningún paciente postquirúrgico. Vas a empezar con una dieta hídrica, luego la líquida, luego la blanda y después de la blanda vas a ir probando la tolerancia y esa tolerancia se prueba por un lapso de semanas, ¿no? Cada semana vas probando la tolerancia. En el caso de lo que es el abdomen agudo quirúrgico, vamos a tener el inflamatorio, el perforativo, el hemorrágico, el obstructivo y el vascular. ¿Cuáles son las características de esto? Si yo tengo un abdomen agudo inflamatorio, voy a tener leucocitosis, ¿verdad? Voy a tener, ¿qué más? Abdomen agudo inflamatorio. Aumento de segmentados, ¿verdad?
que es una de las características de este tipo de abdomen agudo. ¿Qué más voy a tener? Aumento de la amilasa. Cualquier abdomen agudo inflamatorio, apendicitis, pancreatitis, colecistitis, me van a dar aumento de la amilasa. En el caso del perforativo, ¿cuáles son las características? Si se perfora un órgano, sea esófago, sea estómago, sea intestino, ¿qué voy a tener? Voy a tener salida de aire a la cavidad y voy a tener salida de líquido. Entonces este paciente va a tener neumo, peritoneo y va a tener peritonitis, ¿no? ¿Cómo identifico el neumo peritoneo? ¿Cómo identifico? ¿Cómo voy a tener el paciente? Primero que es un cuadro agudo, ¿verdad? El paciente les indica la hora de la perforación. ¿Y cómo voy a identificarlo? Auscultando, muy bien, ausencia de la matidez hepática, lo que se conoce como signo de Joubert. Yo le hago la percusión, si no hay matidez, pues es Joubert. Le pido una radiografía. ¿Qué radiografía le van a pedir? ¿De qué? De tórax. Muy bien, ¿qué vamos a ver ahí? Aire subdiafragmal. Eso se conoce como signo de Popper. Entonces, Popper y Joubert son características del abdomen agudo perforativo. En el abdomen agudo hemorrágico, ¿qué vamos a tener? La característica principal del hemorrágico es el embarazo ectópico roto. ¿Cuáles son las características de esta patología? Va a tener anemia. Va a haber una disminución exagerada de la hemoglobina. ¿Y qué más va a tener? HCG positivo, ¿verdad? El test de embarazo positivo. En el caso del abdomen agudo obstructivo, ¿qué características voy a tener? Si hay una obstrucción, va a haber dolor, va a haber distensión abdominal, va a haber náuseas y vómitos dependiendo del grado de obstrucción y puede haber ausencia de eliminación de heces y gases dependiendo si es alta o baja. Radiográficamente, ¿qué voy a tener en la obstrucción? Si es intestinal alta, pues voy a tener niveles hidroaéreos, voy a tener pila de monedas. Si es baja, puedo tener miga de pan o puedo tener grano de café. Todas estas alteraciones lo vamos a ver cuando veamos obstrucción intestinal. Es importante, pero que ustedes ya vayan viendo que hay alteraciones radiográficas específicas tanto para obstrucción alta como para obstrucción baja. ¿Bien? En el caso del vascular, que voy a tener, mi principal representante es el infarto de mesenterio. ¿Qué característica tiene el infarto de mesenterio? Primero que en la